Gloria al Señor, amén, hermanos. El Señor es bueno, el Señor es fiel, el Señor es bondadoso, y todo lo que el Señor me ha permitido hacer, lograr, y aún lo que no me ha permitido desarrollar, es por la bondad de Dios y el favor del Señor. ¿Cuántos de ustedes aman al Señor? Amén, gloria al Señor. Bueno, bienvenida, iglesia. Gracias, Pastor Silvio, por permitirme compartir hoy con la congregación. Bienvenidos los hermanos que están conectados en sus casas, en sus hogares. Como siempre, a esas familias que están allí en la casa, gracias por permitirnos entrar a sus hogares, por permitirnos ser parte de su intimidad y por permitirnos compartir la palabra con ustedes. Hoy el pastor, dentro de la serie de enseñanzas sobre alabanza y oración, me ha pedido que comparta con la iglesia sobre sacrificio de alabanza. Y bien, el pastor Daniel Barahona nos hablaba sobre la importancia de la alabanza indistintamente de las circunstancias en las que estamos. Y hoy quiero precisamente hablar sobre el valor de la alabanza como sacrificio, y en un contexto de la cultura, como hablé hace tal vez un mes, no recuerdo, sobre la relación culto-cultura y cómo las religiones o las creencias definen la cultura y cómo las culturas se reúnen en torno a lo que consideran valioso, en torno a lo que consideran que es de honor y de exaltación dentro de esos modelos culturales. En el marco del Evangelio de Jesucristo, queridos hermanos, la alabanza es determinante para los hijos de Dios. ¿Cuántos lo creen así, hermanos? La alabanza es el sentido, o es más bien, es el camino que da sentido a nuestra relación con Dios. La alabanza es ese don hermoso, esa herramienta poderosa que el Señor ha dado a la iglesia para que se conecte con el Dios eterno. De hecho, hace 15 o 20 días hablaba de que todos los seres humanos adoramos. Desde la persona más incrédula, escéptica, agnóstica, atea, desde la persona más extraviada en creencias extrañas hasta el cristiano más humilde y consagrado al Señor, todos los seres humanos somos adoradores. Todos los seres humanos alabamos. Y entonces, ante esa perspectiva que tenemos enfrente de ser adoradores, nuestro gran llamado es, como dice en Hebreos capítulo 13, verso 15, a presentar sacrificio y alabanza. Entonces, abran conmigo sus Biblias, hermanos queridos. Hebreos capítulo 13, verso 15. Ya lo tenemos. Hebreos 13, verso 15. Dice la escritura en el verso 15, comienza con un conector, así que, esto es un conector de conclusión o de resumen. Así que ofrezcamos siempre ¿a quién? A Dios. ¿Por medio de quién? Y ese Él, ¿a quién se refiere? A Jesucristo. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Fruto de labios que confiesan su nombre. Y entonces, hermanos, en el texto encontramos una serie de secretos. Cada vez que encuentro textos así en la escritura, que arrancan con un conector o que arrancan con un cierre, una conclusión, tengo que ir hacia atrás y buscar de qué era lo que estaba hablando el apóstol cuando escribió esto. Bueno, algunos dicen que fue el apóstol Lucas, el escritor del Evangelio de San Lucas. Otros dicen que fue el apóstol Pablo el que escribió la carta a los Hebreos. No se conoce a ciencia cierta. Pero cada vez que encuentra uno un conector así que del mismo modo, por lo tanto, uno tiene que referirse, o más bien devolverse en el texto para entender de qué está hablando.
Y para saber ese así que está resumiendo, que está concluyendo o agrupando, ¿a qué se está refiriendo? Y entonces entramos a algo bien interesante que es el contexto del texto. Y en el contexto del texto, mis queridos hermanos, encuentro 3 razones poderosas por las cuales el escritor dice que presentemos sacrificio o que ofrezcamos sacrificio de alabanza. La primera razón está en el verso 8. Miren por favor el verso 8 del mismo capítulo 13 de Hebreos. Capítulo 13, verso 8, dice, dígalo conmigo en voz alta: Jesucristo es el mismo ayer, hoy. No los oí, hermanos, será por el tapabocas de nuevo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y aquí nos está introduciendo en una verdad bíblica acerca de la preexistencia de Cristo y de la deidad de Cristo. Y hermanos, miren, aquí usted tiene que pararse firme contra los vientos actuales de doctrina, porque en los tiempos posmodernos lo primero que hace tanto la ciencia, entre comillas, como los movimientos neocristianos es negar la deidad de Cristo. Para muchas iglesias en la actualidad, Cristo no es Dios. Para muchas confesiones, Cristo simplemente es un profeta más, un iluminado más y un ser que fue bueno. Y que de Cristo entonces hay que aprender lo que fue bueno, pero jamás reconocer su deidad. Hermanos, doctrina de demonios. Hoy yo les animo a que ustedes se afirmen en la fe de Jesús como Señor y Dios, como Dios existente antes de todas las cosas. Queridos hermanos, el mito de la Navidad tiende a torcer o a favorecer este pensamiento incrédulo de la no deidad de Cristo. Es decir, Jesús nació en un diciembre, muere en Semana Santa y ese es todo lo que hay que decir de Jesús. Y la verdad, queridos hermanos, Cristo, dice el texto, es el mismo ayer, hoy y por siempre y por la eternidad. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. Es la tarea de la iglesia confesar la deidad de Cristo, predicar la divinidad del Señor, porque esa es la deidad de Jesús, la que trae salvación a los hombres. ¿Cuántos lo creen así, hermanos queridos? Contra estos vientos de doctrina en la actualidad, contra estas doctrinas de demonios, erráticas, que tuercen la fe de los creyentes, que nos enseñan que Jesús es un iluminado, que Jesús es el hermanito mayor y que nosotros somos los hermanitos menores. Contra eso se levanta la poderosa palabra del Señor diciendo: Jesús es Dios, Jesús es el Señor, Jesús es tu Salvador y Él es el único que tiene poder para salvar, bendecir y transformar tu vida. Damos gloria al Señor. Aleluya. Amén. Así de que les animo, mis queridos hermanos, a que se afirmen en quién es Jesús como Señor y Salvador. Antes de que Jesús recibiera el nombre de Jesús, era conocido como el Verbo de Dios. Juan capítulo 1, verso 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo ¿qué? Era Dios. El Verbo de Dios. Y tu mejor defensa contra todos los ataques de la posmodernidad, contra el progresismo que se levanta en la actualidad, tratando de robarnos la esperanza y la fe en Jesús, hoy quiero decirte, hermano querido, tu mejor defensa es confesar la deidad y la soberanía de Jesús. ¿Lo creen así, hermanos queridos? Amén. Hay otro aspecto sobre Jesús. Algunos teólogos están diciendo que Jesús tuvo comienzo
y que Jesús tuvo un comienzo porque fue engendrado por el Padre en María. Tal vez su naturaleza humana sí, pero su existencia divina no tiene comienzo. ¿Por qué? Porque Él es Dios eterno. ¿Qué significa esto, hermanos queridos? Jesús, en la misma condición del Padre y del Espíritu Santo, es Dios eterno y oiga esto, Dios autoexistente. Diga conmigo, Jesús es autoexistente. Nadie lo creó a Él y Él no se creó a sí mismo. Él existe por la eternidad al lado del Padre y al lado del Espíritu Santo. La iglesia Vida en Acción es una iglesia que se confiesa trinitaria. Es una iglesia que se confiesa en adorar a un solo Dios verdadero manifestado en tres personas: Dios Padre, diga conmigo, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ese es el gran principio del sacrificio de alabanza al Señor. El segundo principio, hermanos queridos, está más adelante en los versos 12 y 13. Versos 12 y 13 de la Escritura. El escritor está resaltando algo importante de Jesús, su sacrificio. Dice que Jesús fue sacrificado fuera del campamento, es decir, fuera del templo, del campamento que simboliza el templo, la expresión religiosa de Israel de ese entonces, y que ese sacrificio de Jesús fue para la redención nuestra, el perdón de nuestros pecados, la restitución de nuestras vidas y el alcance o la obtención de la vida eterna. Así es de que, queridos hermanos, un segundo motivo por el cual damos sacrificio y alabanza al Señor es por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Su muerte expiatoria, su muerte que condenó al pecado, ató las potestades de Satanás, las destruyó y se levantó resucitado en victoria para que todos los que en Él crean sean restaurados a vida eterna. ¿Cuántos de ustedes son restaurados a vida eterna? Amén. Todos los que crean en Jesús, todos los que hayan creído en su testimonio de vida, en su muerte y en su resurrección, son rescatados para vida eterna. Y aquí estamos hoy en la bendición de reunirnos con los salvos, de reunirnos con los escogidos y con los redimidos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Amén. Dale el aplauso al Señor, hermano querido. Y hay un tercer aspecto en el verso 14 de Hebreos. En el verso 14 dice: porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. El gran propósito de la salvación del Señor no es solamente bendecirte en esta vida terrenal corta y finita, sino llevarte a la vida eterna en Cristo Jesús de Nazaret. Nuestro destino final, hermanos queridos, es la eternidad. ¿Cuántos lo saben? Ahora, la eternidad en Cristo. Porque de acuerdo con la Escritura hay dos destinos. Para todos aquellos que conocieron a Jesús, se rindieron ante su ser, confiaron en su gracia y siguieron sus preceptos, para todos aquellos está aguardándoles el destino de una salvación eterna. ¿Cuántos lo creen así, hermanos? Una salvación eterna. No es parcial, no es limitada en el tiempo, es eterna. Pero también dice la Escritura que para todos aquellos que rechazaron el mensaje del Evangelio, o aún para los que no lo escucharon, para todos aquellos que decidieron vivir la vida en sus propios preceptos morales y en sus propios criterios de existencia, la Biblia también nos advierte acerca del destino de la condenación eterna. Y queridos hermanos, en estos dos destinos finales no hay negociación, no hay punto intermedio, como enseña la religión popular, en que existe un punto intermedio para los que no son salvos.
Queridos hermanos, el día de la salvación, dice la Escritura, es hoy, cuando tú confiesas a Jesús como tu Señor y tu Salvador y permites que su gracia te transforme, te bendiga, te cambie, te haga una mujer nueva, un hombre nuevo y te permita disfrutar las bondades del Dios eterno. Por eso, queridos hermanos, el sacrificio de alabanza debe conllevar por lo menos estos 3 elementos. Expresiones de gratitud que confiesen la deidad de Cristo. Y esto creo que es un buen filtro para las canciones que cantamos. Yo no sé en cuál vallenato de Diomedes Díaz o en cuál reggaetón de Jesse, de todos estos hombres de la actualidad, se está confesando la deidad de Cristo. Así de que tendrás que aprender a filtrar qué es lo que cantas, qué es lo que bendices, qué es lo que proclamas. Porque la genuina vida del cristiano, la verdadera alabanza del cristiano estará enfocada siempre en el Dios eterno revelado en Cristo Jesús de Nazaret. Del mismo modo, hermanos queridos, también esto es un filtro para las canciones que cantamos en la iglesia. Porque de pronto no todas las canciones que cantamos dentro están expresando la gloria de Jesús o están expresando el sacrificio de Jesús. Por eso el apóstol, cuando escribe este texto, así que ofrezcamos sacrificios de alabanza a nuestro Dios por medio de Jesucristo, está estableciendo unos criterios. ¿Dónde aparece la deidad de Cristo cuando tú adoras? ¿Dónde aparece la gloria de Jesús cuando tú alabas y bendices? ¿Dónde aparece la deidad de Jesús cuando tú estás feliz cantando en tu carro? O cuando estás feliz en tu casa, o cuando estás emocionado por algún logro, por alguna situación personal. ¿En dónde aparece la deidad de Cristo? Se revela la deidad de Cristo en tu expresión emocional, se revela el sacrificio de Jesús, la gratitud por el sacrificio de Jesús en medio de tus expresiones, de tu hablar, de tu decir. ¿En dónde aparece esa expresión que dice la Escritura? Fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces, hermanos queridos, la alabanza que tú expresas, la alabanza significa acción de gracias. Acción de gracias que tú expresas tiene que ver con la deidad de Jesús, tiene que ver con el sacrificio que hizo Jesús en la cruz y tiene que ver con que te va a dar vida eterna por siempre. Esos son los referentes en los que debes enmarcar tu sacrificio de alabanza, tu gratitud al Señor y tu disposición para bendecir el nombre del Señor. Recuerden, hermanos queridos, alabanza significa acción de gracias, reconocimiento, exaltación, y de la mano de la alabanza va la adoración. Con el pastor Silvio aprendí 2 cosas importantes. La primera, que la alabanza es reconocer a Dios por lo que Él hace en nuestras vidas. Cuando tú cantas sobre las bendiciones de Dios en tu vida, cuando tú estás feliz porque viste una puerta abierta para un nuevo trabajo, cuando recibiste una sanidad, cuando el Señor te multiplicó en tus ingresos, cuando el Señor te acompañó en una situación de riesgo y te sacó adelante, tú alabas y tú agradeces porque Dios está contigo, porque Dios es el que te ayuda. Pero también aprendí que no solamente reconozco a Dios por lo que hace, mi alabanza, sino que también reconozco a Dios por lo que Él es, y entonces surge mi adoración. Y la gran tarea de la iglesia, la gran tarea tuya, hermana querida, o niño que me está escuchando, es fluctuar tu vida de expresión entre gratitud y adoración. Que tu corazón se afirme cada día expresando ese valor entrañable de quién es Dios en su vida, de quién es Dios para ti.
ya no solamente porque te bendice y hace milagros, porque te levanta, te prospera, ya no solamente porque te sana, porque te protegió, porque te ayudó, sino porque Él es el Dios eterno que merece tu adoración, merece tu gloria y merece tu exaltación. Aleluya, aleluya. Somos llamados a adorar al Dios eterno. Somos llamados a darle la exaltación y el reconocimiento al Dios de los siglos. Y queridos hermanos, mientras la cultura actual, mientras el mundo actual, perdónenme la expresión, se revuelca adorando ídolos, adorando hombres y adorando la misma cultura, hoy un puñado de cristianos en este lugar se reúnen para exaltar el nombre del Dios eterno y decirle: te amo, te bendigo, te exalto, te adoro, eres mi Señor y mi Salvador. La iglesia del Señor está llamada a levantar el nombre de Jesús en medio de una cultura y una sociedad en extrema tiniebla y en extrema ignorancia. Por eso, tu sacrificio de alabanza, tu expresión de labios que invocan su nombre, está asociada siempre al testimonio que tú das donde tú te encuentres, querido hermano. Porque no es solamente que tú te reúnes aquí a cantar o que tú adoras en tu casa. No es solamente que tú estás teniendo una vida rica espiritualmente en tu intimidad con el Señor. Se trata de proclamar públicamente el nombre de Jesús, de dar testimonio, de confesar ante los incrédulos, ante los que no conocen al Señor, de confesar ante los ateos que Jesús es el Señor. Porque, hermanos queridos, muchos de estos hombres o mujeres que no conocen del Señor y que militan en la ignorancia de sus corazones, llámese ateísmo, religiosidad, lo hacen, en algunos casos, lo hacen honestamente. ¿Y por qué honestamente? Porque nunca han oído de la verdad del Evangelio, del Dios que tú y yo tuvimos el privilegio de conocer. Pero cuando esos hombres, cuando esas mujeres escuchan el mensaje de Dios, algo poderoso sucede dentro de ellos. Se despierta una sed, una ansia por escuchar del Señor y por oír qué es eso que están diciendo, de quién están hablando, que provoca en mí tal inquietud, tal deseo, tal anhelo de conocerle. Y es cuando Jesús comienza a resplandecer en los corazones en tinieblas a través de tu testimonio, a través de tu predicación, a través de tu consejo, a través de tu buen ejemplo, a través de tu enseñanza, a través de la publicación de las alabanzas que tú haces a Jesús. Por eso, queridos hermanos, el fruto de labios que invocan el nombre de Jesús no solamente se asocia con el canto y con la adoración, sin duda alguna son importantes, pero también se asocia con tu lenguaje y con lo que tú hablas, con lo que tú dices. Fruto de labios está refiriéndose a lo que tú expresas, cómo te refieres a la vida, cómo te refieres a las circunstancias que están pasando, cómo te refieres a los problemas que estás viviendo. Te refieres en crítica, hablas de la situación tuya con desagradecimiento, con odio, desprecias lo que te está pasando, o dices: Dios, gracias porque tú nos vas a sacar adelante. Dios, gracias porque tú me vas a bendecir, tú me vas a levantar. Dios, gracias porque joven fui, he envejecido y no he visto a un justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. ¿Cuál es el corazón, hermanos queridos? ¿Cuál es el corazón que hay detrás de tus labios? Y yo te animo, querido hermano, a que reordenes o restablezcas las prioridades. El Señor dice en la palabra: porque de la abundancia del corazón, ¿qué, hermanos? Habla la boca.
Lo que hay en tu corazón es lo que escuchan tus vecinos. Lo que hay en tu corazón es lo que oyen los que están al lado tuyo, tus hijos, tu cónyuge, tus hermanos, tu familia. Y entonces, si queremos hacer sacrificio de alabanza a nuestro Dios, queridos hermanos, tendremos que ir al corazón y examinar sus motivos. Cambiar en el corazón por el poder del Espíritu de Dios. Pedirle al Espíritu Santo que nos transforme, que nos haga fructíferos y que nos permita confesar con labios santos su bondad y su misericordia sobre nuestras vidas. Entonces el Espíritu te levantará tus oraciones con poder y con autoridad. Cuando tu corazón es transformado, hermano querido, hermana, tus oraciones no tienen límites en el reino de los cielos. Serán escuchadas. Tu alabanza será bendita en el trono de Dios. Todo lo que tú clames será oído. Y cuando tú clamas al Señor y eres oído y escuchado por Dios, vienen respuestas contundentes de Dios sobre tu vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Aleluya, alabe al Señor, hermano querido. Adórelo. Permítame, yo no soy usualmente hombre de emociones, a veces tiendo a ser muy racional, pero hoy en mi corazón siento profundo que cosas nuevas e impactantes van a pasar en tu vida cuando tú ordenes tu corazón y cuando tú cambies tu lenguaje y comiences a bendecir el nombre de Dios. No habrá nada que te detenga, hermana querida. Jovencito, si tú tenías problemas económicos para acceder a la universidad, cambia tu corazón, cambia tu lenguaje y Dios te va a dar las mejores universidades. Si Dios te quiere llevar a Harvard, lo hará. Si te quiere poner en Oxford, lo hará. Si te quiere dar la maestría, te lo dará. Y serás doctor y tendrás mucho desarrollo. Pero cambia tu corazón, humíllate ante el Señor, confiesa su bondad y espera en Dios, que Él es el que te guía. Él es el que te aconseja, Él es el que te pastorea, Él es el que te anima, Él es el que te consuela, Él es el que te sostiene y no te deja caer, querido hermano. Ese es el Señor al cual presentamos sacrificio de alabanza y al cual presentamos sacrificio de adoración. Este es el Jesús eterno que se hace cargo de tu vida cuando tú decides honrarle y adorarle, que se hace cargo de tu economía, de tus planes, de tus expectativas, de tu familia, de tus hijos. Por eso, hermano, la Escritura dice: los que confían en Jehová no tendrán falta de ningún bien. Dios proveerá. El Señor traerá sustento sobre tu vida cuando tú tienes un corazón en línea de gratitud con tus labios. Y cuando tus labios están en línea de gratitud con tu corazón. ¿Cuántos dicen amén a ello, hermanos queridos? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos queridos, la alabanza a Dios siempre se expresará por medio de Jesucristo. Cuando tú ores, cuando tú adores, cuando tú cantes, debes decir al Padre: Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino solo Jesús. Cuando tú presentes tus diezmos en la iglesia, cuando tú presentes tus ofrendas, Padre, en el nombre de Jesús. Cuando tú salgas por las mañanas a tu estudio, a tu trabajo, cuando tengas que salir a buscar un puesto, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Cuando tú estés enfrentando la enfermedad, cuando estés enfrentando las situaciones adversas, tal vez situaciones económicas difíciles en este tiempo, vas a decirle: Padre, en el nombre de Jesús me levanto por la fe y la confianza en tu palabra y en tus promesas. Y no me voy a arrinconar, voy a salir adelante, voy a avanzar, porque tú eres mi Dios y mi Señor. ¿Cuántos dicen amén a ello, hermano? Amén,
Amén, gloria a Dios. La alabanza también implica, hermanos, un corazón rendido ante nuestro Señor y Dios. La alabanza nos salva de estar centrados ególatras en nosotros mismos. La alabanza nos permite estar centrados en Dios, en su palabra y en su poder. Como decía el hermano Atilio, el doctor Atilio, hace 8 días, la alabanza abre nuestro corazón para recibir la palabra del Señor. Cuando cantas, cuando te humillas, cuando te reúnes en la iglesia y abres tu corazón a la gracia de Dios, la palabra llega a ti contundente, como un rayo penetra en tu corazón, te da revelación, te da entendimiento. La palabra te abre los ojos, la palabra revela los propósitos de Dios en tu vida y la palabra te conduce por camino correcto. Solo la alabanza te puede dar un corazón abierto a la palabra del Señor. La adoración implica un profundo anhelo por relacionarnos con Dios. Entonces no es solamente que vengo a cantar, no es eso solamente. Es que tengo un amigo hermoso, tengo mi Señor y mi Dios con el cual quiero estar siempre, al cual quiero adorar, honrar, bendecir, exaltar y reconocer. La adoración genuina es fruto de una relación consistente con tu Señor y con tu Dios. ¿Cuántos lo creen así, hermanos? Ese es el sentido real de la adoración. Y que tus obras y que tu actuar, que tu hablar revele ese sentido precioso de la adoración. Por último, es la adoración la que abre las puertas de nuestro corazón a la morada del Espíritu Santo. Cuando tú adoras, el Espíritu Santo desciende suavemente, apaciblemente sobre tu vida. Y es como cuando tú te pones una ruana, una cobija en las mañanas. Yo a veces cuando oro en las mañanas y está haciendo mucho frío, yo tengo una cobija y me la pongo y siento abrigo y siento ese calor, ese confort que me da esa pieza. Y en varias ocasiones el Espíritu Santo me ha dicho: cuando tú te pones la cobija, así es cuando yo desciendo sobre ti, cuando tú oras y buscas mi presencia. Yo te abrigo, yo te consuelo, yo perdono tus pecados, yo te sano, yo te restauro, porque yo quiero que tú seas a la imagen de Jesús. Esa es la tarea del Espíritu Santo. Así es de que, porque es así, hermanos queridos, tendrás que aprender a mover tus prioridades de lo que cantas, de lo que hablas, y a entender que el sacrificio de alabanza es tu mejor ofrenda. El sacrificio de alabanza a Dios es lo mejor que tú tienes para darle a tu Señor. Y cuando tú tienes un corazón exaltado en Dios, afirmado en Dios, tú no necesitas otras expresiones culturales para bendecir a Dios. Tú solo quieres adorar, honrar, exaltar, porque Él es el que te bendice, el que abre camino, el que te sustenta y el que te guía a todos los propósitos eternos de Dios. Tú no necesitas inspirarte en la cultura, hermanos queridos, en la música de esta cultura. Tú necesitas aprender a ser fiel en la adoración y en la alabanza a tu Dios, porque en esa medida, como una cobija gigante, el Espíritu vendrá y te guiará y te llevará a lugares de bendición. Yo recuerdo cuando tenía que prepararme en el 2016 para la defensa de mi tesis doctoral en la Universidad de La Salle. Con mi esposa habíamos venido orando un buen tiempo porque sentíamos que iba a haber oposición en ese momento de la disertación doctoral. No teníamos claro qué era lo que iba a pasar, pero sentíamos oposición del maligno en esto. Y oramos y clamamos
Y cuando llegó el día de la defensa de la disertación doctoral, efectivamente uno de los evaluadores era un ateo de lo más acérrimo. Y mi gran delito, o mi gran pecado, fue que puse al comienzo de la tesis doctoral, dice, esta tesis dedicada a la gloria de mi Padre y Salvador eterno, al nombre de su Hijo Jesucristo y al honor del Espíritu Santo de Dios. Y se me vino el mundo encima en la tesis, en el momento de la disertación doctoral. ¿Cómo es posible que un académico tenga esas creencias, esos mitos? ¿Cómo es posible? Y empezaron estos evaluadores a cuestionar mi trabajo de investigación. Un trabajo de 3 años de investigación en educación. Y cuando con mi esposa nos miramos, entendimos lo que el Señor ya nos había mostrado antes. Mi esposa se puso a orar, ella estaba ahí en la reunión. Yo también, mientras hablaba, decía, Espíritu Santo, dame palabra, dame sabiduría. Y el asunto es que después de 3 horas, nunca se habían tomado tanto tiempo para debatir una tesis doctoral. Después de 3 horas, la mujer más acérrima de este grupo de evaluadores dijo en últimas, señor Orozco, bienvenido como doctor en educación y sociedad de la Universidad de La Salle. ¿Quién es el que hace eso? El Señor que nos da gracia, el Señor que nos ilumina, el Señor que te da sabiduría, que te da entendimiento. Cuando tú abres tu corazón, cuando tú humillas todo tu ser en sacrificio de alabanza al Señor eterno. Dios es hermoso, queridos hermanos. Y también, como dice mi pastor Silvio, cuando tú alabas al Señor, Dios tiene más para darte que tú, ¿para qué? Para pedir o recibir. Dios tiene más cosas para concederte de lo que tú has imaginado o de lo que tú has pensado. El Señor quiere que seas un hombre próspero en tu familia. El Señor no te llamó a una vida matrimonial para que te divorcies y fracases. El Señor quiere que tengas unos hogares en la disciplina del Señor, bendecidos, y que tengas hogares para el reino. Dios no te dio hijos para las tinieblas ni para la maldad de este mundo. El Señor te dio hijos para que sean la línea de continuación de la eternidad en Cristo Jesús. Dios quiere que tengas tu provisión de dinero. Dios no te llamó a pobreza, aunque tal vez te haya llamado en pobreza. A mí me llamó en pobreza, pero en medio de ello el deseo de Dios se ha cumplido, y el deseo de Dios se cumplirá en tu vida. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. El deseo de Dios para ti es el bien y el favor sobre tu vida, pero todo eso se cumplirá en la medida en que tú te acerques al Señor con un corazón humilde, con un espíritu rendido y con sacrificio de alabanza en tus labios. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Pongámonos de pie un momento, vamos a hacer un ejercicio. Escúchenme bien, bueno, se me quedó la mitad de la enseñanza. De hecho, la cambié totalmente. Ayer mi esposa estaba aconsejando a una hermana de la iglesia. Esta hermana ha estado teniendo bastantes problemas, dificultades. Y le dijo, mire, tienes 2 opciones, más o menos es lo que le entendí que ella le dijo a esta hermana. O te quedas mirando tu dolor y mirando tu soledad y mirando tus situaciones difíciles, o levantas tus ojos al cielo, tus manos a Dios y dices, gracias, gracias por lo que me ha pasado. Y me dice mi esposa que hubo un cambio hermoso en esta hermana.
y que esta hermana ha venido siendo bendecida todo el tiempo de esta pandemia. Dice esta hermana que no ha tenido que hacer mercado porque todo el tiempo le está llegando la provisión de diferentes lugares. ¿A quién vas a mirar? ¿En la desesperanza, a la tristeza, a la aflicción, a las quiebras que has tenido? ¿O vas a mirar al Dios eterno y le vas a decir gracias, porque tú me levantarás? Entonces te voy a pedir, levanta tus manos un momento y comienza a decirle gracias a tu Señor. Dile gracias. Si alguno de ustedes ha estado muy dolido, muy afectado por todo esto y ha sentido su corazón aguar y naufragar en su fe, yo le voy a pedir, venga aquí un momento al frente y humíllese delante del Señor. Venga un momento acá al frente, no tenga temor. Aquí no se trata de avergonzar a nadie, se trata es de humillarnos delante de nuestro Dios. Si alguno de ustedes ha venido con el corazón en la mano diciendo, Señor, ya no puedo más, venga aquí. Y toda la iglesia ya está orando y dando gracias al Señor. Vengan, hermanos, amén, vengan. Con sus manos levantadas al cielo, dígale gracias, Señor. Gracias, Señor. Si aquí hay algunos pastores de Vida en Acción, hermanos, hermanas en liderazgo, pueden pasar un momento, ministrar estas vidas. Si hay más personas quebradas hoy, con su corazón dolido, vengan, vengan. La mano del Señor está abierta y extendida en misericordia y salvación. Oh Señor. Y toda la iglesia dice gracias. Y ustedes, los que están al frente, van a empezar diciendo gracias, Padre, por esta tribulación. Gracias, Padre, por este momento de tinieblas y de oscuridad. Gracias, Señor, porque en medio de ello voy a ver tu bondad, tu providencia y tu favor sobre mi vida. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Yo oro sobre estas vidas, Señor. Pido en el nombre de Jesús tu restauración. Pido en el nombre de Jesús que los levantes, Señor, que los consueles, Espíritu Santo. Consuélalos, avívalos, vivifícalos. Y tú que estás acá al frente, dile hoy, Señor, sáname. Perdona, Señor. Perdona, Señor, mi queja. Perdona, Señor, cuando he estado dolido y resentido. Y hoy te pido, Padre, sáname, Señor. Sáname, Señor. Te entrego mis crisis, te entrego mis luchas, te entrego mis conflictos, mis problemas. Y hoy te pido, Señor, levántame, Señor eterno. Levántame, Espíritu Santo. Díselo al Señor. Levántame, Señor. Levántame, Dios eterno. Y todos los que están en sus asientos, queridos hermanos, ahí con sus manos extendidas, díganle, Señor, te agradezco por la deidad de Jesús, la bondad de Jesús. Te agradezco, Señor. Te agradezco, Señor, por tu misericordia y tu bondad sobre nuestras vidas. Y los que están en casa, los que están allí tal vez enfermos, abatidos, hoy te animo a que levantes tus manos allí y dígale, Señor, gracias por permitirme la vida, por permitirme la bendición, por permitirme la gracia y la restauración tuya, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Te bendigo, Señor. Te bendigo, Rey, roca mía, Señor mío, consolador mío. Te adoro. Y hoy quiero proclamar la deidad de Cristo, el señorío de Cristo, la autoexistencia de Cristo, la divinidad de Cristo.
Y toda la iglesia confiese conmigo: Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Dígalo, iglesia: Jesús, tú eres Señor. Invoca el señorío de Jesús en tu casa, en tu salud. Invoca el señorío de Jesús en tu familia, en tus hijos, en tus problemas. Invoca y: Jesús, tú eres el Señor. Jesús, tú reinas. Jesús, Jesús, Jesús de Nazaret, tú eres el Señor. Tú reinas sobre nuestras vidas. Nos humillamos ante ti, Señor. Aceptamos tu soberanía. Aceptamos, Señor, tu reino, tu señorío sobre nuestras vidas, Señor. Y hoy, como iglesia, nos decidimos a honrarte a ti, a amarte a ti, a servirte a ti, a buscarte a ti. Dilo, dilo, hermano querido: decido buscarte a ti, Jesús. Decido amarte a ti, Señor. Decido honrarte a ti, roca mía, cuya obra es perfecta. Dios eterno y misericordioso, justo y verdadero en todos sus caminos eres tú. Él es la roca cuya obra es perfecta. Él es la roca cuyos caminos son perfectos. Dios justo y recto, Dios justo y recto eres tú, Señor eterno. Gracias, Padre celestial, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Pueden pasar a sus puestos, hermanos queridos, acá al frente. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, Señor. Gracias, Señor, gracias, Jesús. Toda la iglesia orando en este momento. No pierdas tu comunión con el Señor. Quiero oír ese murmullo de oración, de gratitud y alabanza. No te quedes callado, no me mires a mí. No te distraigas en este momento. Sacrificio de alabanza, hermano querido, sacrificio de alabanza. Labios que invocan su nombre, labios que exaltan su nombre. Yo sé que aquí hay personas que nos visitan hoy por primera vez. Tal vez esta es tu primera oportunidad de venir a un servicio, o tal vez sea la segunda, la tercera. Pero hoy quiero orar por ti, y me refiero a las personas que recién están visitándonos. Quiero orar por ti. Queremos bendecirte, que el señorío de Jesús sea sobre tu vida, que el señorío de Jesús, su misericordia y su verdad te alcancen todo el tiempo. Si hay alguna persona así, levante su mano un momento, queremos bendecirlo. Amén, Dios les bendiga. Así es, Dios les bendiga. Amén, gloria a Dios. ¿Qué otras personas nos acompañan por primera vez hoy? Amén, amén. Un último favor, voy a volverte a pedir que pases. Ven acá. Todos los que levantaron su mano, vengan acá. Vamos a orar a Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Les voy a invitar a que oren conmigo. Digan conmigo en voz alta la siguiente oración. Padre celestial, aquí estoy, necesitado de ti y de tu salvación. Hoy te pido, Señor, sálvame a través de Jesucristo, mi Señor y Salvador. Cambia mi vida, bendíceme, y de ahora en adelante permíteme ser tu hija. Te doy gracias, Señor, por este privilegio de ser tu hija de aquí en adelante, en el nombre de Jesús. Amén. Hermana, bienvenida. Siga al hermano un momento, él le va a guiar. Gloria a Dios.